Muy amados hermanos en Cristo Jesús, hermanos en la común fe, muy buenos días y un saludo de bienvenida a este culto al Señor, correspondiente al día 27 de junio de 2021. Una cordial bienvenida a todos los hermanos que nos sintonizan por medio del Facebook Live. Que el Señor bendiga sus vidas allí donde se encuentran y que puedan celebrar desde sus hogares, y debido a esta pandemia, debido a las diferentes situaciones de salud que presentan algunos hermanos y otros por prevención médica, puedan celebrar en sus casas el culto al Señor. Esa es la intención de transmitir todo el culto al Señor. Damos la bienvenida a todos y nos vamos a disponer para celebrar a nuestro Señor el culto. Y debido a que nuestra iglesia es una iglesia bíblica, nuestro fundamento de culto es bíblico, vamos a comenzar leyendo la Santa Escritura. Y un texto que nos habla precisamente de la palabra es el Salmo 119. Hoy corresponde la lectura de los versículos 57 a 64, la letra Het, 57 al 64. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi herencia eres tú, Señor, prometo obedecer tus palabras. De todo corazón busco tu rostro, compadécete de mí conforme a tu promesa. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Aunque los lazos de los impíos me aprisionan, yo no me olvido de tu ley. A medianoche me levanto a darte gracias por tus rectos juicios. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Enséñame, Señor, tus decretos. La tierra está llena de tu gran amor. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias porque nos has dado una herencia incorruptible, una herencia inmarchitable, que es tu palabra. Y tu palabra es verbal y tu palabra es encarnada. Hemos recibido tu palabra encarnada por medio de la redención. Cristo Jesús muriendo en la cruz para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad y afiliarnos a la comunión, a la familia de nuestro Dios. A Él damos la gloria, el honor y la alabanza en nuestro culto. Y en su nombre nos acercamos a Dios el Padre, quien recibe toda alabanza por medio de Jesucristo el Señor. Y traemos esta alabanza iluminados por el Espíritu Santo y por la palabra verbal que nos ha sido revelada para celebrar un culto conforme a su propósito, conforme a su buena voluntad. En esta mañana queremos acercarnos a ti, Señor, reconociendo nuestra pecaminosidad. Hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Siendo santos, siendo hijos de Dios, pecamos. Y nos estamos acercando ante el Dios que es santo, 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 ante nuestro Padre que es Señor de toda santidad y quien nos demanda: sed santos como vuestro Padre es santo. Santidad al Señor en su iglesia. Sin embargo, hemos caído en pecado y te pedimos perdón. Reconocemos que hemos pecado mucho delante de ti, delante del cielo, delante de los ángeles y delante de los hombres. Y somos dignos de juicio, somos reos de juicio. Mas en tu gracia y en tu bondad, lo que nos brindas es perdón. Lo que nos brindas es amor y reconciliación. Por eso venimos a ti confiadamente y te decimos: Señor, gracias por obrar reconciliación en nosotros. Gracias por limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades y
darnos pureza de corazón para presentarnos delante de ti y servirte de todo corazón. En esta mañana queremos honrarte, Señor, a través de cada elemento de nuestro culto, a través de nuestras oraciones, a través del cántico congregacional, a través de la palabra leída, de la palabra predicada, a través de las ofrendas y a través de la celebración correcta del santo sacramento de la cena del Señor. Te damos muchas gracias porque nos permites acercarnos a tu trono para darte honor y alabanza en este culto, y nos disponemos en tus manos de amor a ser guiados por el Espíritu Santo. Recibe, oh Señor, en tu santo cielo este culto de alabanza, y nuestro anhelo ferviente es que tú te agrades en nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar a nuestro Señor himnos de alabanza, y el primer himno al que les invito es un himno de bendición a nuestro Señor. Los himnos tienen el propósito fundamental de exaltar a nuestro Dios. Ese es el propósito del himno, exaltar a nuestro Dios. Por eso nuestros himnos son teológicos. Y en esta mañana queremos exaltar a nuestro Señor, alabándole, reconociéndole y entregándole nuestro ser. Bendito es el Señor, himno 24, perdón. Bendita sea la roca, bendito es el Señor. Himno 24. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Amén. Ahora queremos exaltar a nuestro Señor a través de una remembranza de la bella historia acerca de nuestro Redentor, el Señor Jesús. El himno 177, titulado Es Jesús, qué bella historia, es un himno por el cual queremos exaltar a nuestro Señor y su historia de redención. Cantemos al Señor con reflexión en nuestra mente, en nuestro corazón. Es Jesús, qué bella historia.
sus pies le adoraré, aleluya cantaré. La obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue derramar su sangre para pagar el precio de nuestros pecados. Podemos decir con toda certeza que fuimos comprados por la sangre del Cordero. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Él pagó el precio por la redención. Él sufrió lo que nosotros debíamos haber sufrido en la cruz. El himno comprado por sangre. Discúlpeme, estoy equivocado. Anoté aquí 399, pero es otro número. Comprado con sangre. Es el himno 339. Digité mal el número. Es 339. Pido perdón a los hermanos. Comprado con sangre por Cristo. Y es la forma como vamos a cantar hoy a nuestro Señor, con ánimo y reconociendo el valor de nuestra redención. Señor, gracias por comprarnos con tu preciosa sangre. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores lo quiero, por siempre Jesús amar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Desde la corona, la cual los fieles darán, Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Es hermoso saber que hemos sido comprados al mayor precio. El Señor Dios nos ha valorado de tal manera que pagó por nosotros el mayor precio. No nos compró con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, ni con cosa alguna terrenal, sino con la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor nos compra por su sangre, nos redime de nuestros pecados, nos inserta en la familia de Dios. Y es un privilegio para nosotros, es un don de Dios el que Él nos dé una iglesia local, una iglesia a la cual somos insertados, de la cual formamos parte viviente. Cada uno de los santos es un ladrillo vivo, una piedra viva, que formamos parte de la construcción del templo perfecto en el Señor. Y queremos dar gracias al Señor por la iglesia que nos ha dado.
una iglesia bíblica fundamentalmente, una iglesia donde podemos tener la presencia de Cristo a través de su palabra y en donde podemos disfrutar de la unidad de los hermanos. Y les invito a que a través del himno 448 demos gloria a nuestro Señor por la iglesia que Él nos ha dado. El himno se titula La iglesia sin mancha. Y vamos a cantarlo con mucha alegría, con mucho vigor. La iglesia sin mancha. ¿Quiénes son los que han venido? ¿Hacia dónde marcharán? De pureza van vestidos, ropa blanca llevan ya. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Puedes escuchar los cantos que conmueven todo ser. Es el grupo de los santos que al Cordero quieren ver. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. No te asusten las tristezas, nunca serás ante el mal. Triunfarás en tus pobrezas, tendrás gozo celestial. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. El peñón de tu alabanza debes hoy enarbolar. En tu rey pon tu esperanza y en victoria te dará. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Amado Dios, te damos muchas gracias porque tú nos das el privilegio de ser miembros vivos, miembros activos de la iglesia bíblica Ríos de Gracia. Es la iglesia que a ti te plació plantar aquí en la comuna noroccidental de Medellín. Es la iglesia que por medio de tu palabra ha impactado vidas y ha transformado corazones. Es la iglesia que tú has querido y tú la miras como una iglesia fiel, como una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es una iglesia hermosa, hermosa a los ojos de Cristo, pero también es hermosa a los ojos de este varón a quien tú has puesto como pastor, y estoy sin duda seguro de que es también la forma como mi familia y como el hermano consiervo Mauricio y su familia miramos a la hermosa iglesia del Señor. Hermosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia que marcha unida, una iglesia llena del amor de Dios, una iglesia que se edifica en la fe. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos das el poder para permanecer en la santísima fe que una vez y para siempre nos has dado. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos permites avanzar el reino de Dios en esta tierra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y como es costumbre de la iglesia Ríos de Gracia, siempre queremos en cada culto tomar tiempo para orar por una iglesia hermana. En este caso tenemos la iglesia Betania de la Reforma. Es una iglesia hermosa en la ciudad de Cali. Es una iglesia que ha plantado el pastor Javier Gil. Es una iglesia de carácter presbiteriano. Pero eso, yo creo que en vez de distanciarnos, al contrario, crea más vínculos, porque su amado pastor Javier y los hermanos de esa hermosa iglesia
han tenido un afecto muy especial por todos los hermanos bautistas, y tengo una relación muy hermosa con el pastor Javier Gil, a quien considero más que mi hermano, más que un consiervo, un amigo, un hermano en quien también puedo confiar. Es de ese grupo especial de hermanos y amigos que el Señor me ha dado y que el Señor le ha dado a la iglesia. Y esperamos que algún día el Señor permita que nuestro amado pastor Javier Gil y su familia puedan visitarnos y ministrarnos con la palabra de Dios. Oremos pues por la iglesia Betania de la Reforma en la ciudad de Cali. Amado Señor y Dios y Padre nuestro, bueno eres tú al dar a los santos la iglesia. Desde el principio, desde que tú redimiste a los santos, nos diste la iglesia como el lugar donde tú reúnes a tu pueblo. Y has dado iglesias locales en los diferentes lugares del mundo para que tu iglesia avance el reino de Dios en la tierra. Y nos has dado una iglesia hermana muy hermosa en la ciudad de Cali. Pero es una iglesia hermana que también ha pasado por grandes dificultades en este tiempo. El problema de la pandemia, el problema del fuerte paro en los desórdenes y la violencia en la ciudad de Cali, que afecta el libre desarrollo de la iglesia, que refrena que los hermanos puedan asistir periódicamente al culto presencial, que impide que los hermanos puedan reunirse también en las casas. Y por esta razón pareciera que se frenara el desarrollo de la iglesia. Pero Señor, tú eres bueno y has dado a esta iglesia un pastor, un equipo de siervos que están dispuestos a desarrollar su función ministerial. Y te pedimos bendigas a estos hermanos, al pastor Javier Gil, a su esposa, la hermana Gloria, a sus hijos, que tú les bendigas las familias de la iglesia, bendigas el equipo de apoyo, los consiervos que están al lado del pastor Javier, el presbiterio, y oramos para que esas misiones que ellos han plantado permanezcan, Señor, fieles a la fe, y que puedan ser siervos útiles para tu reino. Gracias, Señor, por afiliarnos de una manera especial con las iglesias hermanas y bendecir a la iglesia Betania de la Reforma. Esta petición la ponemos en Cristo Jesús para gloria y honor de tu nombre. Amén y amén. Muy bien, hermanos, otro elemento de nuestro culto al Señor es el presentar a Él las ofrendas. Y les invito a que vayamos a la primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 16. En el capítulo 16, el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pablo, y vamos a ir al versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que se hayan recogido. Aquí vemos algunos aspectos de la ofrenda. En primer lugar, como iglesia no tenemos ninguna obligación de dar, de ofrendar, ni hay una norma legalista de dar el diezmo, las primicias, las contribuciones, de ninguna manera. El apóstol Pablo, y en el Nuevo Testamento vemos cómo la gracia del Señor fluye y nos convoca a presentar al Señor nuestras ofrendas.
de manera voluntaria y con propósitos santos. No es para negociar con Dios, no es para el sostenimiento, porque nos toca sostener, no es porque nos toca, ¿no, hermanos? Es algo que nace de un corazón redimido, de un corazón transformado por Cristo. Es algo que nos identifica con la generosidad de Cristo. Y el apóstol Pablo dice aquí que estas ofrendas que él está pidiendo o dando instrucción se deben tomar el primer día de la semana, o sea, el día del culto. Esto nos muestra que hay, aquí dice, sigan las instrucciones que dio las iglesias. Es una instrucción del Señor que en el día del culto se recogen las diversas ofrendas. En este caso de 1 Corintios 16 eran ofrendas para ayudar a los hermanos que estaban en la ciudad de Jerusalén pasando por graves necesidades, lo cual también la iglesia, cuando el Señor nos lo permite, nos es dado. Y queremos, por ejemplo, lo pongo delante de ustedes, ofrendar, dar una ofrenda también, compartir nuestras ofrendas con un ministerio, el Ministerio Provida, que en cierta ocasión vinieron aquí a presentarnos su trabajo. Entonces también queremos contribuir, también contribuimos con hermanos que pasen por dificultades económicas. La iglesia tenemos ese deber, y es deber de los hermanos hacernos saber las necesidades para que nosotros compartamos con alegría lo que el Señor nos da. Entonces es una ordenanza del Espíritu Santo que la iglesia en el día del Señor tome ofrendas con propósitos santos. Primer propósito, que Dios, nuestro Señor, sea glorificado. En segundo lugar, que el reino de Dios avance en la tierra. El sostenimiento del culto. En tercer lugar, que los hermanos sean suplidos en necesidades, o sea, la misericordia y el amor. Y en cuarto lugar, el evangelismo, la obra evangelística, la obra de avance, de llevar el evangelio a otros lugares. Entonces, hermanos, vamos a tomar los diezmos y las ofrendas y luego oramos en consagración de estos diezmos y ofrendas al Señor. Mientras tanto, le ruego el favor, vamos a ir a la palabra de Dios y retomamos nuestro texto en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículos 69 al 75. Retomamos allí. Bueno, vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Le ruego el favor, vamos a ponernos en pie para leer la palabra, para orar. Amado Señor, delante de ti presentamos estas ofrendas con acciones de gracias y con alabanzas, porque tú has sido bueno y has sostenido nuestras vidas con la diestra de tu justicia. En medio de un mundo caótico, a tu iglesia nada le falta, porque tú prometiste: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eres nuestro sustentador, Señor, y por eso confiamos en ti y te presentamos nuestros diezmos y ofrendas como una expresión de acciones de gracias y de alabanza por tu gran amor hacia nosotros. Bendice, Señor, la administración de estos recursos, que sean usados conforme a la palabra de Dios. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a orar también para recibir la palabra de nuestro Señor. Amado Dios, que eres Rey y que eres Padre, que eres un Padre lleno de amor y de bondad, que te place hablar a tus hijos. Un hijo necesita oír la voz de su padre. Un hijo necesita ser instruido por su padre, ser corregido por su padre y ser guiado por su padre en todos los caminos. Y tenemos un Padre perfecto que ha tenido en cuenta esa necesidad de sus hijos
y has sido generoso en extremo al mostrarnos su amor, dándonos su santa palabra. Hoy, Padre, estamos ante tu palabra. Necesitamos oír tu palabra, porque tu palabra nos da vida, tu palabra nos da aliento, tu palabra nos da consuelo, y estamos expuestos aquí, para que seas tú hablando a nosotros. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, dispón de nosotros en todo nuestro ser, y te consagramos todo nuestro ser, para que seas tú hablando a tu pueblo esta mañana. Edifica tu iglesia, porque ese es tu propósito, que tus hijos seamos edificados. Pero también clamamos por aquellos que no han oído el Evangelio, que en tu gracia te complazcas en oír hablar a aquellos que no han escuchado el Evangelio, para que al oír la palabra de Dios, la voz de Dios, sean llamados a tan dichosa gracia de ser salvados en Cristo Jesús. Padre mío, te suplico, asiste a este tu Hijo. Ya me has dado el sermón, ahora asísteme para exponerlo fielmente delante de ti, para que tú seas glorificado, delante de mis hermanos, para que ellos sean edificados, delante de los que no han creído, para que ellos crean y sean salvados, pero también delante de las tinieblas, para que sean evidenciadas. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 26, 69 al 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. El sermón de esta mañana, de la serie Pedro niega a Jesús, se titula La finalidad del pecado remanente. La finalidad del pecado remanente. En el sermón anterior comenzamos a meditar precisamente cuál era la finalidad del pecado que todavía tenemos. Y basados en este texto empezamos a observar cuál fue la razón por la que uno de los apóstoles, o este apóstol tan ligado a Cristo, cayó en tan horrendo y vergonzoso pecado. Entonces, para meditar sobre la finalidad del pecado remanente, preguntamos, ¿y por qué Dios permite que los creyentes caigamos en pecados y tan escandalosos como el de Pedro? Y recordamos que la palabra nos dice que esto sucede porque Dios así lo determinó. A Dios le plació dejar en nosotros un pecado remanente. Y entonces descubrimos que la pregunta correcta no es por qué Dios determinó, sino para qué Dios ha determinado que los creyentes vivamos en este periodo terrenal en un estado de pecado remanente. Y comenzamos una serie de meditaciones, la palabra, una serie de predicaciones titulada El propósito de Dios con el pecado remanente, o la finalidad del pecado remanente. En este sermón, vamos a mirar
la definición de pecado remanente, porque me han preguntado cómo así que esto del pecado remanente. Y voy a dar una definición de pecado remanente que encontramos en nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689. Como la iglesia lo sabe, somos confesionales, no aparecimos inventándonos una nueva iglesia, no, nosotros somos confesionales, procedemos de la fe bautista, quienes consignaron su confesión de fe, a la cual nosotros nos adherimos por allá desde 1689. Y nuestra confesión de fe bautista nos define el pecado remanente en el capítulo 5, ordinal 5, y dice así a la letra: el todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de corregirles, o con el propósito, con la finalidad de corregirles de sus pecados anteriores, o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción, para humillarlos y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia más íntima y constante de Él para su apoyo, y para hacerles más vigilantes contra todas las ocasiones futuras del pecado, y para otros muchos fines santos y justos. Entonces vamos a coordinar las cosas. ¿Cómo es posible que el cristiano siga pecando? Dios lo determinó así en su santa providencia. ¿Y cuál es la razón para la cual Dios lo determinó? Bueno, para hacernos ver la corrupción que hay en nuestros corazones, para corregirnos de pecados anteriores, para darnos un deseo de depender de Dios y para hacernos más vigilantes. Y además de eso hay muchos fines santos y justos. Hoy veremos, a la luz de este texto bíblico que hemos leído, 3 propósitos de Dios al permitir el pecado remanente. Y lo vamos a ver del apóstol Pedro, pero luego aplicado a nuestras vidas. Miremos cuáles son esos tres propósitos. En primer lugar, como lo dice la confesión de fe, descubrir la fuerza de la corrupción y la debilidad humana del creyente, por supuesto. En segundo lugar, infundir dependencia de Dios. Y en tercer lugar, fortalecer la comunión del creyente con Dios. Primero, descubrir la fuerza de la corrupción y la debilidad humana. Segundo, infundir dependencia de Dios. Y tercero, fortalecer nuestra comunión con Dios. Esos son los 3 puntos o los 3 aspectos o 3 propósitos que vamos a meditar en esta mañana. La semana anterior meditamos en uno, esta semana en 3, y veremos cómo nos dirige la semana entrante el Señor para continuar viendo otros, porque dice hay otros muchos fines santos y justos. El Espíritu Santo nos revela que Dios permite el pecado remanente en el creyente con la finalidad de descubrir la fuerza de la corrupción y la debilidad humana. Algo que hemos visto a través de esta serie de sermones es que el apóstol Pedro desatendió la advertencia del Señor sobre lo que iba a tener que afrontar. Y esto lo vimos en Lucas 22:31. El Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 31 dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Entonces aquí tenemos que ver qué es eso de zarandearlos como si fuera trigo. En la época del Señor Jesús, en la época bíblica, no existían los molinos como hoy en día, automatizados, tecnológicos, en que se mete
el trigo viene una trilladora, ¿no? Una trilladora, una recogedora de trigo, recoge el trigo, lo corta y luego lo trilla allí y luego los pasa a un lugar donde le quita la cascarita y luego un molino y finalmente sale la harina ya hecha, lista. Eso es moderno. En la época del Señor era un proceso. El trigo estaba maduro, se cosechaba a mano, se cogían las gavillas, se recogían, luego venía, se desgranaba el trigo y lo apaleaban, le daban palos para quitarle esa cascarita que tiene, la cascarilla que se llama también, del trigo, para que quedara el grano puro, de tal manera que ese grano ya se pasaba al molino y de allí se obtenía la harina fina, la harina pura. Y resulta que cuando llegaba ese proceso de palearlo para quitarle la cascarilla, se tomaba una zaranda, unos elementos especiales que tenían ellos, con los cuales levantaban el trigo hacia arriba y el viento que soplaba se llevaba la cascarilla y dejaba el grano limpio allí. Y esto lo hacían muy seguidamente hasta que el trigo quedaba limpio. Entonces una zarandeada era un estrujón fuerte hacia el trigo. Y esto es lo que el Señor le dice al apóstol Pedro. Le dice: el diablo, Satanás, ha pedido que ustedes sean zarandeados, que ustedes sean estremecidos, ¿sí? Que sean pasados por un trillo, apaleados y luego zarandeados para que... Pero lo que no se daba cuenta Satanás era que el trillar el trigo, zarandear el trigo, es un efecto benéfico. Como dice el Señor, todas las cosas contribuyen para el bien de los que amamos al Señor. Al final el beneficiado sería el creyente y el glorificado sería Dios. Satanás creía que ante la caída de Pedro Pedro iba a caer de la gracia y él volvía a tomar gobierno sobre Pedro. Pero el Señor tenía un plan para Pedro. Pero Pedro tenía que comprender esto. Pedro no lo comprendió de la manera como lo estoy explicando. Porque se acuerdan que Pedro era muy ligero en las cosas. Él era como aceleradito, él no las cogía fácilmente. Y el Señor le dijo esto y él se le entró por un oído y se le salió por el otro. No le prestó atención de qué era lo que el Señor quería decir con esas palabras. Y la realidad es que Pedro tenía que enfrentarse a una fuerte contienda espiritual. Y no precisamente con el diablo. No era precisamente con el diablo, era una contienda espiritual con su pecado. Como nos lo enseña Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Que el creyente tiene una contienda en sí mismo. La carne lucha contra el espíritu del creyente lucha contra el pecado. El apóstol Pedro, como ya lo hemos visto y reafirmado, era un verdadero creyente, un apóstol. Pero ahora tenía que verse enfrentado con su pecado. Y recordamos cómo el texto, cómo la Biblia nos habla de cómo Pedro entra a la zaranda, aquella remesón por la que iba a ser pasado. Pedro entra siendo orgulloso, entra siendo en exceso orgulloso. ¿Por qué? Porque él le dice al Señor: yo te acompañaré hasta la cárcel o hasta la muerte, yo iré contigo. Pero eso, como lo vimos, eran puras palabras de orgullo. En cierta forma estaba diciendo: no, esos otros 11 no, ellos son débiles, yo soy fuerte, yo sí voy a acompañarlo, Señor, no importa para donde usted vaya, yo voy con usted. El Señor le dijo: no, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearlo. Y Pedro entra a la zaranda envalentonado. ¿Se acuerdan cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Malco? Yo soy muy valiente. Tremendo. Y Pedro entra autosuficiente ahí a la zaranda, ¿cierto? Pero ¿cómo sale? Llorando. ¿Cómo termina? Humillado por 2 sirvientas.
vencido por su pecado y frustrado porque él se pudo dar cuenta de que en realidad él no era ese hombre valiente, él no era ese hombre fiel, él no era ese hombre que por sí mismo podía afrontar las situaciones. Cuando Pedro salió de la zaranda, pudo ser consciente de esa corrupción pecaminosa que había en él. Pedro entró a la zaranda pensando que él no era un pecador común. Él entró a la zaranda pensando que él era un hombre fuerte, un santo fuerte. Pero cuando sale de la zaranda, él puede reconocer que aún tiene esa corrupción pecaminosa. Pedro tenía que reconocer que él tenía una mente para el pecado. ¿Por qué lo vemos? Pedro inmediatamente urdió en su mente las respuestas. No, yo no conozco a ese hombre. Eso no salió así de que... No, él se estaba defendiendo porque tenía un gran temor a que lo crucificaran también. Y él tenía que reconocer que tenía un corazón dominado por las emociones. La caída en pecado del apóstol Pedro le evidencia que él tenía un carácter aún indómito. Y Dios usa esa caída para doblegar a Pedro y para formar en él un carácter conforme a Dios, para que luego Pedro pueda ser útil en el llamado y gran ministerio que Dios le había determinado como pastor de la primera iglesia en Jerusalén, como evangelista yendo a otros lugares. Recordamos que él fue a Roma, como plantador de iglesias quizás, como apóstol. Pedro en su caída reconoció que él en realidad se estaba enfrentando a un poder muy fuerte, el poder de las tinieblas, el poder del pecado. Y esto me hace recordar lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 10 y 11, dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestiales de maldad. ¡Wow! Es un poder. Nosotros nos estamos enfrentando a un gran poder. Y no estamos hablando de demonios o de ángeles caídos. No, estamos hablando de algo que se acuna en nuestro corazón, que se llama pecado. ¿Cuántas veces nosotros queremos vencer un pecado y luchamos para vencer ese pecado? Yo luché 3 años con el maldito cigarrillo y todos los días quería vencerlo. Ustedes no saben cuántas cajetillas de cigarrillos migué yo. Las boté a la basura por las cañerías, por allí, por los riachuelos. Yo botaba, las rompía porque luchaba contra ese maldito pecado. Pero iba a la chacita de la esquina y volvía y me compraba otra cajetilla. Luchaba, sufrí mucho por ese pecado. La verdad, sufrí mucho. Pero yo no me había dado cuenta de que estaba luchando con un poder muy superior que me domina. El pecado es un poder que te domina. Por eso allí en Efesios, en el capítulo 6, después de que el Señor dice: porque no tienen lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, el Señor dice, versículo 10: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pedro viene a descubrir que su corrupción es superior a sus fuerzas, aquellas fuerzas de las cuales se había jactado. Y por eso él puede deducir que la única forma para él poder vencer ese gran poder que hay dentro de él, que es lo que lo lleva a él a pecar, es el gran poder del Señor. El apóstol
Pedro, por la gracia de Dios, al ser humillado, al pecar en la triple negación, aprendió que su pecado remanente era poderoso y que él era débil para afrontarlo. Pero luego de aprendida la lección y luego de que el Señor obró con un poder superior sobre él, el apóstol Pedro nos enseña con autoridad su experiencia al haber sido restaurado por el Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9, el apóstol Pedro dice: humíllense. ¿Se acuerdan cómo entró él a la zaranda? Orgulloso. ¿Y cómo salió? Humillado. Y aprendió la lección. Porque luego nos dice a nosotros los discípulos del Señor: humíllense. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál era el problema de Pedro? Su autosuficiencia. ¿Y qué aprendió Pedro en la caída? Yo no soy autosuficiente para luchar contra el poder de mi pecado. Entonces debo humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Si mi pecado es poderoso, hay una mano que es más poderosa contra mi pecado. Es la poderosa mano de Dios. ¿Y para qué someterse bajo la poderosa mano de Dios? Para que Él los exalte a su debido tiempo. Pedro se autoexaltó. Pedro pretendió ser más que los otros discípulos. Pero luego se dio cuenta que la exaltación personal de nada le servía. Que la exaltación que vale es la del Señor a su debido tiempo. Luego dice: depositen en Él toda ansiedad. Depositen en Él toda ansiedad. ¿Se acuerdan cuán ansioso era Pedro? Era una chispita. Era súper ansioso. Pero luego él aprende, después de haber caído en pecado, que él era ansioso y que para salir de esa ansiedad debía depositar en el Señor toda la ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Él aprendió que en medio de ese estado de ansiedad, cuando él negó al Señor, Dios estaba cuidando de él. Dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Se acuerdan que el diablo pidió que quería zarandear a Pedro? Estaba buscando a quien devorar. Pero dice el Señor: resístanlo. ¿Quién no resistió al diablo y cayó en la trampa del diablo? Pedro. Pero luego de haber caído, el Señor le muestra que él puede resistir al diablo. ¿Cómo? Manteniéndose firme en la fe. Y sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. La caída en pecado de Pedro nos debe enseñar que el pecado es en extremo pecaminoso. Hermanos, el pecado es en extremo pecaminoso. Hace algunos años presenté aquí esa exposición. El pecado es en extremo pecaminoso. O sea, el pecado es poderoso en nosotros. El pecado te doblega. El pecado en nuestras propias fuerzas humanas nos vence. Y debemos conocer ese aspecto del pecado. ¿Para qué? Para no jugar con el pecado, hermanos. Porque el problema es que nosotros nos ponemos a jugar con el pecado pensando que él es un muñequito de trapo, o pensando que es un baloncito que nosotros podemos dominarlo, ¿no? El pecado es en extremo pecaminoso. Y comenzamos con una pequeña cosita para luego caer en los más terribles pecados. Como nos enseñaba esta mañana nuestro hermano acerca del pecado del adulterio. Comenzamos viendo un programita de televisión, pero luego el pecado nos lleva a practicar las porquerías que ese programita de televisión enseña. Ahora,
El apóstol Pedro, la caída del pecado del apóstol Pedro no solamente nos enseña la extrema pecaminosidad del pecado, también vemos en el caso del apóstol Pedro la forma como Dios el Señor obra restauración y nos da la esperanza de que no vamos a quedar sepultados bajo nuestro pecado remanente, sino que por gracia del Señor el cristiano tiene poder, un poder superior al pecado. Es el gran poder del Señor, y por medio del gran poder del Señor venceremos. Hemos entendido, hemos descubierto la fuerza de la corrupción y la debilidad humana frente a nuestro pecado remanente. Habiendo visto esto, vamos a pasar al segundo punto. La segunda finalidad del pecado remanente en el creyente que nos revela el Espíritu Santo, y es infundir dependencia de Dios. Algo que no observamos en el texto es lo que Pedro nos advirtió. Eso no lo hemos visto en el texto y no nos hemos hecho esa pregunta, y hoy la hacemos. ¿Y dónde estaba el Señor cuando Pedro estaba en la debilidad de su pecado? ¿Y dónde estaba el Señor? Muchos piensan que cuando el creyente peca, Dios se enfurece contra el creyente y lo abandona a su suerte. Y algunos hasta aseguran que cuando el creyente cae en pecado, también cae de la gracia. Ya hay algunos hermanos que viven, si caí, ya Dios no me quiere, perdí mi salvación, ahora debo buscar de una u otra forma volverme a ganar mi salvación. Andan en ese juego. Pero estas posturas solamente demuestran un terrible desconocimiento bíblico. Esta no es la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Una de las peores o de las más graves causas por las cuales caemos frecuentemente en el pecado es que omitimos la presencia de Dios. Y no solamente la presencia, omitimos también su omnisciencia y su omnipotencia. Se nos olvida la omnipresencia de Dios, se nos olvida la omnipresencia de la omnipotencia de Dios, se nos olvida la omnisciencia de Dios. ¿Qué es esto de que omitimos a Dios? Pues que no consideramos que Dios está ahí cuando estamos pecando. Para Dios no es inadvertido tu pecado. Él está ahí. Él estaba ahí cuando Pedro estaba pecando. Él lo ve todo, hasta lo más profundo de tu corazón. Las intenciones de tu corazón las conoce Dios, porque Él es omnisciente. Él conoce nuestra carnalidad, conoce nuestros profundos deseos pecaminosos. Pero así como Él conoce eso, Él también tiene gran poder para derrotar eso en nosotros. Y cometemos pecado por omisión, porque rechazamos el gran poder de Dios para salvarnos de caer en el pecado. Caemos en pecado porque no dependemos de Dios. Pedro no fue abandonado por Dios. Lo acabamos de leer en el texto que leímos, que lo acabamos de leer en el texto de 1 de Pedro 5, 6 al 9. Depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Y cuándo cuida Él de ustedes? En todo tiempo. Siempre está el Señor pendiente de nosotros. En Lucas 22, 32, después de que el Señor le dice, el diablo los ha pedido para zarandearos, dice el Señor, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. El Señor estaba allí. ¿Quién fue el que se alejó? Pedro. El Señor estaba allí, ¿haciendo qué? Intercediendo. El Señor estaba allí, pidiendo que la fe no fallara. Y aunque Pedro rehusó depender de Dios para afrontar la tentación y el pecado,
Dios no lo abandonó cuando él cayó en pecado. El Señor estuvo con Pedro, no solamente cerca de Pedro, estuvo con Pedro. Esto quiere decir que estuvo a favor de Pedro, intercediendo por él. Y como lo vimos allá en un sermón anterior, estuvo con Pedro refrenándolo de su pecado cuando cruzó su mirada con Pedro y cuando el gallo cantó. Pero también el Señor estuvo con Pedro cuando lo contristó por su pecado. ¿Por qué Pedro se dio cuenta de su pecado y salió llorando? Porque él era muy bella persona y se dio cuenta de su error. No, porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado. La palabra de Dios lo dice. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado y nos llama a contrición. Pero no solamente el Señor estaba allí cuando lo convenció de pecado, cuando Pedro se entristeció. El Señor estaba allí días después, cuando Él le restauró. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Esperando ese momento oportuno para restaurar a Pedro. Pedro tenía esperanza. El Señor Jesús le reveló a Pedro la forma como él podría vencer el pecado, o pudiera vencer el pecado. ¿Cómo puedes tú vencer el pecado, Pedro? Dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dependiendo de Dios mediante la oración ferviente. Pero Pedro no se abrazó a la gracia que el Señor le dio, o sea, la oración. Pedro prefirió sus propias fuerzas y por ello cayó en pecado. Pero luego Pedro, aprendida la lección, es un hombre de oración, un hombre que depende de Dios. Y esto lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 4-7. Dice, una advertencia, un anuncio a los hermanos de la diáspora. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Lo que él no había hecho cuando estuvo a las puertas del infierno, de pararse, reflexionar, ser sobrio y orar, ahora lo dice. Miren, lo que yo sufrí, lo sufrí por no ser sobrio y por no velar y orar. Entonces ustedes sean sobrios y velen en oración. Como hijos de Dios, hemos recibido los medios de gracia, que son los lazos que nos ligan en dependencia del Señor. La oración, la lectura y la meditación de la palabra, la correcta observancia de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, guardar santo el día del Señor, ser participante activo del culto al Señor, la sujeción a las autoridades eclesiásticas, la consejería bíblica. Estos son los instrumentos que nos previenen del pecado. Pero si no echamos mano de estos instrumentos y caemos en el pecado, entonces el Señor en su gracia permite que aprendamos que estos son los medios que Él nos da para depender de Él. Después de que caemos en pecado, ahí sí echamos mano de los medios de gracia. Y ese es el propósito de Dios. Que si caemos en pecado, echemos mano de los medios de gracia. O sea, nos aferremos a esos lazos que nos ligan al Señor. El Señor demostró a Pedro la fuerza de la corrupción y su debilidad humana, con el fin de que Pedro dependiera del Señor y no de sus propias fuerzas. Pedro aprendió que ante el poder del pecado, solamente el poder superior de Cristo puede vencer. Y Pedro aprendió que para tener ese poder de Cristo, tenía que estar ligado estrechamente a Cristo. ¿Cómo? Por los medios de gracia. Como creyentes
Debemos arrepentirnos por el pecado de omisión, por el pecado por omisión, y meditar que Dios está presente cuando somos tentados, cuando tercamente caemos en el pecado, pero también debemos ser conscientes de que caemos en el pecado porque no dependemos de Dios. Y debemos aprender la lección y saber que Él permite que el pecado remanente opere en nosotros para infundir en nuestro corazón una férrea voluntad de depender de Él. Bueno, hermanos, habiendo visto ya dos propósitos por los cuales el Señor nos deja en el pecado remanente. ¿Cuáles son? A ver si lo recordamos. El primero, el descubrir la fuerza de la corrupción y la debilidad humana. Y el segundo, el infundir en nuestro corazón una férrea dependencia de Dios. Ahora el Espíritu Santo nos lleva a un tercer propósito de Dios con nuestro pecado remanente. Y es fortalecer la comunión. Algo que debemos ser muy conscientes y que generalmente olvidamos. Al preparar el sermón de esta semana, meditaba y decía, si nos vamos a una iglesia, de esas tantas iglesias que hay aún, iglesias de la Reforma, y preguntamos, hermano, ¿y usted por qué es cristiano? Ah, no, porque es que yo creí en el Señor. Bueno, ¿y usted para qué es cristiano? Ah, no, para ser bendecido, prosperado y en victoria. Para ir a calles de oro y mar de cristal en el cielo. La gran mayoría de gente tiene ese concepto. La gran mayoría de cristianos modernos tienen ese concepto. Pero han rechazado o han olvidado cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Desde el principio, Dios nos creó para tener plena comunión con Él, por eso nos hizo su imagen y semejanza. Pero también desde el principio, la obra de Satán contra nuestros primeros padres y contra la raza humana fue tentarles a pecar para que se destruyera, para que se rompiera esa comunión entre Dios y el hombre creado. Pero el Señor Jesús, como dice 1 Juan 3:8, vino a deshacer las obras del diablo. La obra del Señor Jesús tiene como principal finalidad restaurar nuestra comunión con Dios. Porque el Señor nos salvó para tener comunión con Dios. Sin embargo, el diablo persiste. Lo podemos decir por experiencia. Y lo podemos decir por la palabra, lo que le sucedió a Pedro y a todos los apóstoles y a todos los creyentes. El diablo persiste en que el creyente rompa su relación con Dios. Y por esta razón, permanentemente nos va a instigar a pecar. Pedro fue llamado por el Señor Jesús para tener una relación fuerte con Él. Y desde el principio, Pedro fue ligado a Cristo. Pero Pedro viene a ser zarandeado. Y Pedro niega al Señor. ¿Qué hace él cuando dice, yo a este hombre ni lo conozco? Él está rompiendo su comunión con Dios. Eso está rompiendo su comunión con Dios. Es como lo que hablábamos ahora en las preguntas del primer tema. Cuando el hombre niega a su mujer y se divorcia, se consigue otra mujer, ¿qué es lo primero que dice de esa otra mujer? Dice, no, yo soy soltero, yo no soy casado, yo no tengo mujer. Niega a su mujer. Pero no solamente eso, si reconoce que es casado, dice, no, pero es que yo me estoy divorciando. ¿Usted no se ha pillado esa? Generalmente cuando el adúltero busca a otra mujer, le dice, no, es que yo estoy pasando por una situación muy difícil, me estoy divorciando. Mentira. Está jugando en 2 o en 3 personas diferentes, con 3 personas diferentes. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Una traición.
rompió la comunión con el Señor. Y Pedro se abandona de su comunión con Cristo. ¿Y qué pasa cuando Pedro se abandona de su comunión con Cristo? Abraza la comunión con el mundo. Y por eso hablábamos de la progresividad del pecado. Pedro fue en su pecado cada vez más grave. Pero, ¿qué hace el Señor? El Señor preserva su obra salvífica en Pedro y le conduce al arrepentimiento. Pedro se duele por su pecado, llora amargamente, y él puede comprender que la relación con Cristo se ha roto. Por eso él sale de ahí y se va. Nos podemos imaginar, no está escrito ahí en la Biblia, pero el solo hecho que dice lloró amargamente, no fue que él lloró ahí dormido, ay, la embarré con el Señor, me voy. No. Podríamos imaginarnos él saliendo y por todo el camino, maldita sea, he negado a mi Señor, ¿qué he hecho? Por Dios. Me imagino el resto de la madrugada y viendo a Jesucristo allá en la cruz diciendo, y yo te negué, Señor. Y al tercer día, esperando que se abriera, que se pudiera ir a la tumba para abrir la tumba y llorar allí amargamente y desahogarse. Pedro se duele por su pecado, llora amargamente. ¿Por qué? Porque comprende que esa relación tan linda, tan íntima, tan fuerte y tan especial se había roto. ¿Y qué era lo que más necesitaba Pedro en ese momento? ¿Comida? A lo mejor ni comió. ¿Qué necesitaba? ¿Dormir bien? Porque estaba cansado. ¿Creen que él pudo dormir? Pedro necesitaba urgentemente restablecer su comunión con el Señor. Y por eso, el tercer día de la semana, habiendo también olvidado lo que el Señor Jesús les había dicho, corre a la tumba para entre varios quitar la piedra y terminar de embalsamar al Señor, que no lo habían podido embalsamar completamente. Él necesitaba esa comunión con el Señor. Y el Señor la restablece. Esa misma noche de la resurrección, ese domingo o primer día de la semana por la noche, el Señor Jesús va a buscar a sus apóstoles. Y allí estaba Pedro. Jesús le mostraba que el resucitado lo estaba buscando. Se estaba disponiendo para restablecer esa comunión con Pedro. La obra de Jesucristo consiste en restaurar a Pedro en una nueva comunión. Esa comunión inicial que tuvo antes de la caída, sí, fue muy linda, fue muy fuerte. Pero ahora iba a ser una comunión más especial. Una comunión, pero cabeza abajo. A mí sí me crucifican, pero cabeza abajo, porque yo no merezco ser crucificado como el Señor Jesús lo fue. Póngame cabeza abajo. Como un medio para fortalecer la comunión con el creyente que ha caído en pecado. ¿Para qué? Para que el creyente venga a una comunión mayor. El punto, amados hermanos, es que cuando caemos en pecado, no podemos seguir en la misma condición. Si seguimos en la misma condición, realmente el pecado no nos fastidia. Realmente el pecado remanente nos complace. Pero cuando Dios el Señor obra en nosotros de una manera tan especial, a través de ese pecado remanente, Él nos lleva a tener una comunión más intensa. Y nos enseña a depender de Él, y nos enseña a buscarle más intensamente en oración. Nos lleva a comprender que el faltante que tenemos es comunión con Él.
y Él produce en nosotros un ferviente deseo de estar con Él. Y lo puedo ver en sus rostros, hermanos, cada domingo. Esta mañana los elogiaba, amados hermanos, porque la gran mayoría de hermanos están asistiendo a la escuela dominical y al culto. Ahora mi hermano Mauricio me decía, pastor, es que son 4 horas. Sí, hermanos, son 4 horas. 4 horas aquí sentados. Sí, pero sus rostros no se nublan, hermanos. Se puede ver el gozo, pero también se puede ver la confrontación, pero también se puede ver la restauración. Nos gozamos con ver familias transformadas, con ver personas transformadas, personas en victoria sobre el pecado. ¿Ven? Porque eso es lo que ora el Señor. ¿Cómo se ha llegado a ello? Por esa comunión intensa. El Señor usa tu pecado remanente para que tú tengas una comunión mayor. Pero no solamente para que tengas una comunión mayor, sino que también Él te prepara para esa comunión perfecta y libre de todo pecado en nuestra esperanza gloriosa de la comunión eterna en el cielo con Él. ¿Amén? Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Prepararnos. Porque vamos a vivir en comunión eterna con Cristo. Si en este mundo no nos complacemos en tener comunión con Cristo a través de la oración, a través del diario devocional, a través de la lectura y meditación de la palabra, los discipulados, la edificación en la iglesia, la consejería pastoral, el guardar el día del Señor, si a nosotros en esta tierra no nos complace eso, te pregunto, ¿serás feliz en el cielo? ¿O estarás aburrido en el cielo? Porque en el cielo vamos a tener comunión perfecta. Y si aquí en la tierra y en la iglesia no te complace la comunión, en el cielo menos. Entonces eso quiere decir que no estás preparado para el cielo. Necesitas redención y necesitas ser preparado para el cielo. El Señor quiere una comunión intensa contigo. Y Él usa ese pecado remanente en el que caes para que tú intensifiques tu relación con Él. ¿Cómo salir del pecado remanente? Intensificando nuestra relación con Él. ¿Cómo? Por los medios de gracia. Ahora, hermanos, debo hacer una advertencia importante, porque como nuestra mente está afectada por la corrupción del pecado, debemos saber algo o tener en cuenta algo muy importante. El hecho de que Dios haya determinado en su providencia que vivas en este periodo terrenal en estado de pecado remanente no implica que Dios sea autor o impulsor de tu pecado, porque Dios no peca ni tienta a nadie para pecar. Dios no es autor del pecado ni tienta a nadie para que peque. Tampoco es una excusa para que vivas vida de pecado. Hermano, pero es que tú estás cayendo reiteradamente en este pecado. No, es el pecado remanente, tú sabes. No, hermanos. El pecado remanente lo usa Dios para santificarnos. El pecado en todas sus manifestaciones, antes de ser cristianos, ahora siendo cristianos, aunque sea pecado remanente, es detestable a Dios. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece nuestro pecado. Sí, Él en su gracia se complace en usarlo como un medio de perfeccionamiento, como un medio de santificación, pero Él lo aborrece. No creas que Dios acepta abiertamente tu pecado. De ninguna manera. Dios aborrece también en nosotros el pecado remanente. Es detestable para Él y es condenable. Por eso, como cristianos, sufrimos castigos. Por eso nos enfermamos. Por eso tenemos crisis económicas. Por eso tenemos problemas relacionales. Porque es castigo de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, si el pecado es aborrecido por Dios, el pecado debe ser aborrecido por el creyente.
Porque el creyente debe ser santo como Dios es santo. Porque el Señor Jesús nos llama que somos santos. Y si somos santos, debemos vivir una vida santa. Porque el vivir una vida sumergido en el pecado va contra la naturaleza santa. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. No nos explayemos en el pecado justificándonos. No es que es el pecado remanente que el Señor nos dejó. No es que eso es pecado remanente, hermano. No. Es pecado y es aborrecible a Dios. El que Dios considere en su providencia el remanente de pecado tiene la finalidad de tu santificación progresiva, hermano. Tiene la finalidad de que tú mortifiques tu pecado para que cada día seas más semejante a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Que cada día crezcamos a la estatura del varón perfecto. Amén. ¿A qué conclusiones debemos de llegar, hermanos? En este pasaje el Espíritu Santo nos ha revelado que como cristianos al Señor le ha placido dejar en nosotros un pecado remanente. Y debemos reconocer que ningún cristiano es perfecto. Y mientras vivamos en esta vida terrenal, tendremos siempre la obstrucción del pecado y siempre tendremos la intervención del pecado. No llegaremos al estado perfecto. Pero en segundo lugar, hemos visto que Dios hace todo con propósito. Y Él se propuso permitir que viviéramos en este periodo, en estado de pecado remanente, para que el creyente, en primer lugar, conozca, reconozca y sea consciente del poder de la corrupción que opera en él y de la debilidad que tenemos ante el pecado. ¿Para qué? Para buscar ser fortalecidos. ¿Cómo? Mediante la dependencia férrea de nuestro Dios. ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Y cuál debe ser el propósito absoluto de que el Señor permite que caigamos en ese pecado remanente? Que el creyente sea fortalecido en la comunión con Cristo. Que podamos contemplar el gran amor redentivo de Cristo. Pero también que podamos contemplar el gran amor sustentador de Cristo. Que a pesar de que le agraviamos con nuestro pecado, Él permanece fiel, guardando la santidad inicial y definitiva que nos puso. Amén. Amén. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? En primer lugar, tengo que hacer un llamado a aquellas personas que aún no han creído en el Evangelio, que aún no han corrido a Cristo para salvación. Y a ustedes debo decirles que el ser humano tiene un solo grave problema. El problema del hombre no es el hambre, no es la enfermedad, no es la falta de empleo, no es el problema en el hogar. No, el problema del hombre es el pecado. Y el pecado es tan grave que solamente puede ser pagado con la muerte. Porque el Señor dijo, la paga del pecado es la muerte. Pero allí donde también el Señor dice, la paga del pecado es la muerte, dice, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La obra de Cristo, el Señor, es pagar el precio por tu pecado. ¿Y cómo pagó el precio? Con la muerte de cruz. Él derramó su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados. Por eso hoy somos redimidos. Y por eso hoy, aunque los cristianos seguimos cayendo en pecado, ahí la sangre de Cristo sigue fluyendo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad y santificarnos cada día más. Pero si tú no recibes esa obra salvífica de Cristo, debo advertirte que no te espera sino una horrible expectación de juicio en el infierno. Por eso hoy el Señor te condena. Corre a Cristo. Corre a Cristo, humíllate ante Cristo, reconoce tu pecado y reconoce tu necesidad de salvación y clama a Él
porque Él tiene para ti salvación. Por eso Él permitió que hoy, donde tú estés, escuches este sermón, para que veas la obra salvífica de Cristo. Ahora Cristo, arrepiéntete de tus pecados y el Señor te llevará a una vida nueva, a una vida eterna, por su redención en la cruz del Calvario. Pero hermanos, este también es un serio llamado a los santos. El Espíritu Santo a través de este sermón te confronta y te llama al arrepentimiento para que no tomes tu pecado con ligereza. Tu pecado es una leve atentado a la obra redentiva de Cristo, porque tu pecado rompe tu relación, tu comunión con Dios. Esa comunión que le costó a Él ir a la cruz del Calvario y sufrir por tus pecados. El principal motivo por el cual Dios te salva es para que tengas comunión con Él. Considera el gran valor de tu comunión con Cristo. Aborrece tu pecado, mortifica tu pecado y asume tu poder sobre tu pecado. La segunda exhortación que te hace a ti, hermano, el Espíritu Santo, es que tu pecado es evidencia de la fuerza oculta y el engaño de tu corazón. Tu pecado es evidencia de tu debilidad espiritual, de tu inmadurez en el Espíritu. Y por eso el Señor te conmina: arrepiéntete. No seas más un niño espiritual. No seas más un cristiano inmaduro. No juegues más con tu pecado. Contempla el plan perfecto de Dios de llevarte a una comunión eterna con Él, en la cual el pecado no tendrá paro. Y una tercera exhortación del Espíritu Santo a su iglesia a través de este sermón es: aprende a ser dependiente de Dios. Echa mano, aférrate a los medios de gracia. No los desperdicies, porque están ahí para ti. Están puestos para que tú los tomes en el momento en que los necesites. Y el momento que lo necesitamos es todo momento. En cuanto seas evidenciado por el Espíritu Santo de tu pecado, humíllate. Humíllate como Pedro se humilló. Llora por la vergüenza de tu pecado y pide perdón por tu pecado. No te demores, no te resistas en acudir a la gracia de Cristo. Allí está fluyendo el manantial, el raudal de sangre preciosa que te limpia de todo pecado. Y lígate a Dios mediante los lazos de los medios de gracia. Hoy debemos aferrarnos a esta lección. Los medios de gracia están allí para que nosotros los usemos. Amén. Que la iglesia bíblica Río de Gracia sea una iglesia que reconoce su pecado remanente y conoce la finalidad de Dios por medio de ese pecado remanente. Que no seamos ignorantes de lo que el Señor nos enseña a través de esta palabra. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Amado Señor, nuestro Padre, que nos has amado con amor eterno y que con cuerdas de amor nos has ligado a ti en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez. Aún el pecado tan poderoso, aún ese pecado remanente que todavía obra de manera poderosa en nosotros, no tiene poder para separarnos del amor de Dios, porque el amor de Dios es en Cristo Jesús, y este es el poder superior a todos los poderes del universo, el amor de Cristo, por el cual fuimos redimidos al ir a la cruz
Y cuando derramó su sangre preciosa, ese magnífico poder pagó el precio de nuestros pecados. Ese magnífico poder rompió nuestras cadenas de pecado y nos hizo libres. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos has revelado tu palabra y nos has hecho ver cómo nuestro pecado remanente, que es aborrecible, que es inmundo, que es detestable, en tu gracia te complaces en usarlo como un medio para nuestra santificación. Aunque tú aborreces nuestro pecado, tú tomas ese pecado y lo que estaba obrando para mal, lo reviertes en un mayor bien, y es el formarnos a la imagen de nuestro Redentor, quien venció todo pecado. Señor, te damos gracias porque te ha placido hablar claramente a tu iglesia en este día. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos y te suplicamos que esa palabra que hoy nos diste quede afincada en nuestro corazón, quede sembrada y produzca fruto a su tiempo. Que esta palabra que hoy nos has dado obre como una espada para atacar a nuestro enemigo el pecado y vivir la vida de victoria que nuestro Señor nos dio en la cruz del Calvario. Te damos a ti toda gloria, todo honor y toda majestad, y te agradecemos porque preservas a tus santos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, me despido de ustedes por el sistema online, por Facebook Live, clamando al Señor que sea Él bendiciendo sus vidas, que sea Él sanando a los hermanitos que están enfermos. Un saludo de todo corazón, con todo amor, un abrazo de toda la iglesia para nuestra hermana Crucecita, y damos gracias al Señor porque Él ha tomado control sobre su salud. Y desde aquí todos los hermanos te decimos: Crucecita, te amamos. Todos, Crucecita, te amamos. Otra vez, Crucecita, te amamos. Amén, hermana Cruz, te amamos y esperamos en la gracia del Señor que, como es tu costumbre, de hoy en 8 días o estés aquí ocupando tu puesto. Hoy nos hiciste mucha falta. Y a todos los demás hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y tengan una semana llena de la bendición de Dios. Les amamos en el Señor. Hasta pronto. Chao, chao.